Buenos días a cada uno de ustedes. Es un privilegio de estar en este lugar para mí, servir al Señor. Y en esta mañana quiero decirte antes de empezar de que el primer milagro que Dios ha hecho en tu vida es que estés en este lugar. Le ha placido a Dios. Yo le pedí esta semana, del día que me dijo Cris, quiero que se prepare por una palabra. Y yo le dije: Dios, dame una palabra. Y mientras hacía esta palabra, Dios me mostraba el tiempo de vida que estaba llevando, abril y mayo. Y ahí tienes la palabra y cómo es Dios, trabaja. No es ninguna coincidencia, pero Dios prepara de esa manera. ¿Ven? No sé si cuántos de ustedes han estado el día que llegaron los misioneros acá, estamos orando y todo eso. No sé, a ver, levanten la mano los que estaban. La mayoría. Entonces ustedes van a ser personas quienes van a apoyar a los que no estaban. Ese día fue un día tan especial para cada uno de nosotros los que hemos levantado las manos. Esa época yo estaba pasando un momento difícil. Tenía un dolor en el pecho y en mi espalda que me oprimía, que solamente yo lo sabía, y alguna vez lo había comentado con Patita, que es mi líder de mi grupo. Tenía miedo de decirle a mi esposa porque con todo lo que ella había pasado, y estaba orando por esa sanidad. Y de repente cuando vinieron los misioneros a orar, pues yo no dije nada, solamente ellos oraron por mí. Decía que Dios te está regalando la sanidad hoy día. No sé si me estás entendiendo. Dios hizo la obra ese día. Ese mismo Dios que estaba ese día, Él mismo está en este lugar. Si tú lo crees, puedes dar un fuerte aplauso a Dios. Ven, toda la gloria sea para Él. Y algo que yo le dije a Dios, si, como Moisés, si tú vas a estar el domingo, yo voy a estar, porque tú eres que me va a dar la fuerza. Y si no, no voy a pedir permiso a Cristo. Pero sé que Él está en este lugar. Tal vez no lo puedes ver, pero puedes sentirlo. Él está en este lugar. ¿Ven? Vamos a empezar esta reflexión que le he puesto como título: la importancia de la oración. Para esto voy a pedirle por favor, que está basado en el libro de Mateo 26. Vamos a dar lectura, que dice: luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Les dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más yo les voy a pedir a poneros de pie. Vamos a hacer una oración de fe en esta mañana. Y si tú quieres, así como lo he dicho, lo crees que Dios está aquí, puedes levantar tu mano y vamos a hacer esta oración. Padre, en el nombre de Jesús quiero entregarte, Padre, este tiempo para que seas tú, Dios, obrando, para que seas tú hablando a través de mí y seas tú haciendo, Señor, que cada uno de tus hijos pueda recibir esta tu palabra. No es mi palabra, Dios, es tu palabra, Dios, y que tú estés haciendo, Dios, haciendo que penetre como una espada de doble filo cortante, Dios, en cada vida, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Lo he puesto como título: la importancia de la oración. Qué tan importante es cuando Jesús estaba yendo a cumplir el propósito con Dios. Él tenía un propósito, así como cada uno de nosotros tenemos un propósito con Dios. Yo creo que en ese tiempo, cuando Jesús les llevaba a llevar a orar a uno de sus discípulos,
estaba pasando el momento más difícil de su vida. Él nació, empezó a caminar, empezó a predicar el evangelio, fue bautizado. Y yo creo que estaba en la última etapa de poder culminar el propósito que él tenía. Pero fue tan difícil, ¿no? Él tenía que ser crucificado. Y la palabra de Dios dice que él se ha hecho humano para sentir. Y en su humanidad, él hizo la oración. Por favor, el 39. Dice, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Qué estaba haciendo Jesús en este momento? Lo que estaba haciendo, pidiendo a Dios: si quieres, no hagas que tome este trago amargo. Lo que quería decir es, si habría alguna forma de poder pasar esta prueba, tal vez más suave, sin sufrimiento. Porque yo creo que él cerraba sus ojos y imagínate ser crucificado, golpeado y todo lo que él ha pasado y lo que sabemos que él ha vivido. Y es por eso que le pedí a Dios esta misericordia, si quieres. Pero creo que ha habido un lapso de tiempo en medio de la oración que él hacía. Decía: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Ahí había un suspenso para Jesús. Mientras Dios hacía que el consuelo y la paz descendía sobre Jesús y reaccionaba, Jesús decía: pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú, para cumplir el propósito de Dios. Yo quiero volcar esta enseñanza que Jesús nos deja a este tiempo que nosotros vivimos. Obviamente que ninguno de nosotros va a ser crucificado, o alguien va a ser crucificado, ninguno. Pero sí vivimos sufrimientos en las cuales que ha pasado Jesús, que hoy lo vivimos. Así sea una enfermedad, un trabajo, una empresa caída, un pariente en el hospital con cáncer. Y de pronto Jesús nos enseña y dice que debemos hacer esta oración. La comunión, lo que Jesús hizo era hablar con el Padre. Y eso era una oración. Imagínense que Jesús no tendría la oportunidad de comunicarse con Dios. No habría nada de esto, porque él hubiese tranquilamente, en su humanidad, hubiese dado un paso al costado y no hubiese habido nadie quien pague el precio por nosotros. La historia hubiese sido otra. Pero gracias a Dios que usó su Hijo unigénito a morir en la cruz por nuestras vidas, por nuestros pecados, y nos ha hecho libre y hoy estamos aquí. Pero nos deja esta enseñanza porque Él sabía que íbamos a pasar los momentos más difíciles de nuestras vidas. Algunos de ustedes ya han pasado, algunos están pasando, algunos van a pasar. Tal vez algunos de ustedes dirán: no, yo no voy a pasar, tengo todo, tengo salud, tengo mi empresa, tengo mi profesión, tengo quizás mis pesos en el banco. No va a pasar, tengo asegurado todo. Yo te digo que vas a pasar. Tal vez te preguntarás: ¿por qué y para qué? Porque Dios tiene un propósito con tu vida. Es por eso que te decía al entrar: no sé cómo hayas venido, pero sí sé que Dios te ha traído a este lugar. Porque yo le pedía, le clamaba en este tiempo: Dios, esta palabra que tú tienes es para cada uno de tus hijos. Y Dios, que vengan los que tienen que estar en ese lugar y que tienen que escuchar. ¿Ven? Jesús nos enseñaba con todo esto para que nosotros podamos cumplir el propósito con Dios. Todos vamos a cumplir. Aprendí esto en la pandemia. Mucha gente en la pandemia ha partido de esta tierra. Algunos de ellos cumpliendo el propósito de Dios y algunos no. Y aquí estamos nosotros. Se preguntarán: ¿he cumplido el propósito de Dios? Por supuesto que no, pero lo vas a cumplir. Yo creo que este es el día donde vamos a empezar. Muchas veces cuando pasamos esta clase de circunstancias, personalmente mi pregunta siempre era: Dios, ¿por qué a mí? Cuando perdí a mi hijo, nació enfermo, perdí a mi hijo y le decía: ¿por qué Dios? Cuando murió mi padre, decía: ¿por qué Dios? Cuando estaba mi madre luchando contra el cáncer, y decía: ¿por qué Dios? ¿Por qué yo tendría que pasar por todo lo que he pasado? Soy un hombre que trabaja dignamente, me gano el dinero honradamente, no soy infiel, amo a mi esposa, trato
de salir adelante con mis propios esfuerzos. ¿Y por qué tiene que tocarme cuando mucha gente está andando por malos pasos? ¿Y por qué no tiene que tocarlos a ellos? Fue tan duro para mí cuando yo hacía la oración. Lo de mi madre, le decías, había perdido a mi papá, tal vez un poco no me dolió porque se había quedado mamá ahí y estaba para poder tal vez abrazarme, para poder mimarme. Y lo único que yo le decía a Dios, que no me quite a ella, que haga un milagro. Pero oraba todas las noches, todos los días. Solamente te pido un milagro, nada más, que no me lo quites, que no me lo arrebates de esta vida. Y no pasaba nada. Cuanto más oraba, las cosas iban empeorando más, el cáncer se iba expandiendo más. Y de repente decía que ya tiene que empezar a hacer la quimioterapia. No teníamos dinero, teníamos que poner en venta mi vehículo. Y de repente el doctor dice, ¿por qué no le damos de alta para que ella pueda entrar a la quimio y estar un poquito más despejada? Mi madre era jubilada y le llevamos a cobrar su salario en la silla de ruedas, le llevamos a caminar. Ese día comió bien, sus antojos, una empanada, una Coca-Cola. Y ya en la noche lo llevamos a la casa y al finalizar mi hermana me llama, me dice, la mamá está mal. Volvimos a la casa, lo llevamos al hospital. Y le digo, Dios, ¿por qué? Y de repente hablé con el pastor donde yo asistía y me decía, ¿cuál es tu oración? Estoy orando para que Dios haga un milagro. Y de repente me enfrentaba el pastor, me decía, no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Podrías hacer la oración de que se haga la perfecta voluntad de Dios. Puedes hacer esta oración que Jesús hizo, si quieres, si habría alguna forma de poder pasar esta prueba. Pero yo tenía que cumplir un propósito de Dios. Fue tan doloroso, tan difícil de poder hacer esta oración, decirle a Dios que se haga tu voluntad. Si quieres llevarte a mi madre, llévatelo, pero dame la fuerza para poder sobrevivir espiritualmente en esta área. Me costó, pero hice la oración, lo entregué y al día siguiente volví, las cosas empeoraron y de repente, como a las 2, 3 de la tarde, mi madre fallece, le dio un paro cardíaco. No entendía todavía aún en ese momento y decía a Dios, ¿por qué te la has llevado? Y de repente una señora que estaba al lado de mi madre, un pariente, y me dice, ¿tu mami falleció? Sí. ¿De qué? De cáncer. ¿Qué tiempo estaba? Acá en el hospital estaba un mes exacto. Y me decía, dale gracias a Dios, yo tengo un padre que está con cáncer. No sabes lo que es tener un pariente con cáncer. Son 3 años. Tenemos que meterle la droga para que le calme. Hay noches que no aguantamos verle sufrir a esa persona. Ahí es donde venía la calma de parte de Dios. ¿Por qué? Porque en un momento le había dicho que se haga la perfecta voluntad de Dios, que no sea lo que yo quiero. Son momentos que Dios pone en nuestras vidas. Así sea con el trabajo. Muchas veces en el trabajo no tenemos y de repente, por no tener esa comunicación que es la oración, decirle a Dios, a ti te entrego todo, y a veces frenamos el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Y sin ir más allá, ustedes conocen la situación de mi esposa. Pierdes a tu madre, ahora te toca querer perder a tu esposa. Dije, ¿dónde está Dios? ¿Acaso no he hecho esa oración? Que se haga tu voluntad. Pero qué diferente ha sido perder un hijo, perder un padre, perder una madre y querer perder una esposa. Es más doloroso que perder una madre, el querer perder a una esposa, porque es alguien que está contigo en todo tiempo. Nuevamente hacer esta oración, nuevamente, porque Dios sabía que vamos a pasar todavía aún. Pero y le pregunto a Dios, ¿por qué tengo que pasar esto y esto y esto seguido? Porque Dios no quiere que nos apartemos. Dios quiere seguir manteniéndote con una calidad de tiempo de oración. Eso es lo que quiere Dios, porque no va a ser de que te pierdas, no va a ser de que tú digas en un momento, como mucha gente en la pandemia que he conocido después de haber perdido a un ser querido, dijo, ¿dónde estaba Dios? He llorado, he clamado, me he postrado, pero se ha ido mi esposa.
se ha ido mi hija, se ha ido mi hijo. Para mí no existe Dios. ¿Qué es lo que hace eso? Hace de que tú en algún momento has dejado de orar, has dejado de tener esa comunicación con Dios como hizo Jesús. Jesús era el Hijo de Dios, tenía todo el poder de poder ponerse en valentía y decir voy a pasar esto, pero se hizo humano, dice la palabra, y al hacerse humano pues tuvo que caer de rodillas delante del Padre. Hoy en esta mañana quiero animarte, quiero decirte de que no solamente es estar en la iglesia, no solamente es venir, cantar, alabar, también necesitamos comunicarnos con Él. La comunicación es tan importante. Un pequeño ejemplo: cuando nosotros nos enamoramos de alguna persona, empezamos a tener comunicación. Y aquellos quienes nos hemos enamorado en una vez y hemos luchado por ese amor, y aquellos quienes estamos casados, creemos que somos triunfadores, ganadores, porque nos hemos llevado la mejor mujer, el mejor varón, y estamos hoy aquí. ¿Por qué? Porque ha habido comunicación. En la comunicación tú conoces. En la comunicación conoces su carácter, su forma de ser. ¿Y cómo queremos conocer a Dios si no tenemos un tiempo de oración? Los domingos empieza a las 10:15 el culto de oración, y la mayoría de las veces son el ministerio de alabanza, multimedia, logística, escuela dominical. A veces pensamos que nuestro futuro está asegurado. Cuando yo perdí a mi hijo, a mi segundo hijo, trabajé desde mis 11 años, estaba económicamente bien plantado, y de repente Dios tuvo que hacer algo conmigo, hacer de que yo estaba equivocado. Al tener mi posición económica, estaba seguro mi vida, estaba seguro mi esposa y mis futuros hijos, y Dios tuvo que usar a mi hijo, que nazca él enfermo y pueda gastar toda mi economía en él. Y ahí entendí: el dinero no es garantía para nuestras vidas, sino es Él. Mientras estés con Él, todo va a estar bien, pero necesitamos comunicarnos con Él, necesitamos tener ese tiempo de oración. Muchas veces pedimos por un trabajo, por una enfermedad, por cualquier circunstancia que vivimos, y de repente vemos que Dios no ha respondido y te decepcionas. ¿Y por qué? Porque no hemos aprendido a confiar en Dios, no hemos aprendido a dejar que la oración que hemos hecho en el Señor, pues Él lo va a hacer. Voy a pedir por favor que nos vayamos a Filipenses 4. La palabra dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es con esta palabra? Lo que quiere decir nosotros cuando tenemos alguna petición de oración, le entregamos a Dios. Inclusive Dios, antes que nosotros le entreguemos, Él ya sabe qué es lo que le vamos a decir. Una vez haberle entregado nuestra petición a Dios, Él se va a encargar. Y de ahí en adelante, lo único que nosotros hacemos es darle gracias a Dios por lo que Él va a hacer, no por lo que nosotros queremos que haga. Esa es una oración de fe, esperar en Él. Un pastor me decía: ¿cómo puedes tú ir delante de Dios y decirle? Muchas veces en algunas iglesias han equivocado y dicen: yo ordeno que este cáncer se seque, yo decreto. ¿Quién eres tú para ir contra alguien que es tan grande, tan poderoso, soberano, creador del universo, a darle esa orden y decirle: te ordeno a que abras una puerta para mi trabajo? Si Dios lo quiere y está en su perfecta voluntad, lo ha de hacer. Y siempre Dios ha de abrir puertas que sean buenas para cada uno de nosotros. Nunca va a abrir una puerta que te lleve al mal camino.
En este tiempo mi oración, y alguna vez lo comento con mi líder de grupo, que es Patita, Ricardo, a veces uno quiere ser millonario y dice: yo voy a llevar comida a los necesitados, voy a dar vestidos. ¿Y por qué no hacerlo en la condición que tú tienes? No me avergüenzo de decirlo acá, y también les he enseñado a mis hijos que no se avergüencen de dónde hemos salido, de dónde Dios nos ha sacado. Y lo digo, yo estaba abril y mayo, estaba por los pisos, por la situación económica del dólar, que no había, el trabajo bajó. Pero en ese momento le dije: Dios, tú sabes por qué quieres que pase esta etapa. Tal vez quieres que esté con mi familia, tal vez quieres que disfrute un poco más de calidad de tiempo con mi esposa, porque sé que mañana tú tienes algo para mí. Esa es mi oración de fe, y esperé en el Señor todos los días decirle: gracias Dios por lo que tú estás haciendo y por lo que tú vas a hacer. Aprendí por todo lo que he pasado. Al finalizar mayo, la última semana, me empiezan a bombardear con trabajos, y lo único le dije: gracias, porque Él nunca falla. Llega en el tiempo exacto, llega cuando tú tienes que pagar luz, agua, internet, alquiler de la tienda. Él llega exacto, no llega antes ni después. Esa es la oración que nosotros debemos mantener. Es tan importante, por eso que le puse el título: la importancia de la oración. Tenemos el claro ejemplo todos. Ninguno puede decir en esta mañana de que nunca me he enamorado. Que levanten la primera persona que nunca se ha enamorado la mano. Tal vez los adolescentes por allá no, pero todos nos hemos enamorado alguna vez. Y algunos de nosotros, como les digo, hemos sido triunfadores, hemos perseverado para poder llevarnos ese premio. Pero ¿qué ha sido? Ha sido la comunicación, la perseverancia. Y cuánto más Dios tiene para cada uno de nosotros. A veces nosotros frenamos la bendición que tiene para nosotros. Depende de nosotros que esa bendición llegue en el tiempo de Dios. No podemos adelantar porque hay un tiempo, pero sí podemos hacer de que llegue en la perfecta voluntad y en el tiempo de parte de Dios. De verdad que lindo es de poder estar en este tiempo de oración. Es la única manera de poder, tal vez por el tiempo o por el lugar donde estemos, no tenemos ese espacio para poder orar. Nosotros, cuando nos reunimos los viernes y los sábados aquí para orar, llegan las peticiones y lo único le decimos: Dios, aquí te presentamos. Aquí hacemos todo lo que tenemos que hacer. Una vez entregado en las manos de Dios, ya está. Para el próximo viernes o sábado, solamente agradecemos por lo que Dios va a hacer. Es simple y sencillo. Aprender a esperar. Al principio no es fácil. A veces tienes que llorar, a veces te duele, pero Dios lo único que hace por cada uno de nosotros es que aprendamos a perseverar y no alejarnos. ¿Ven? Entonces quiero animarlos con estas palabras y quiero ir a la conclusión, por favor. Tengo 3 puntos como conclusión. ¿Ven? Punto número 1, por favor. Vamos a dividir en 3. Vamos a hacer este lado, por favor, que pueda leer. 2, 3. Debemos aprender a orar y perseverar sin desesperarnos. Punto número 2. Vamos a leer esta parte, por favor. Recibir al Señor Jesús en el corazón, ayudándonos de una oración de fe. Amén. Es la oración de fe en la cual nosotros depositamos y Él se encarga. Y la oración de fe es esperar en el Señor. Punto número 3, por favor, los adolescentes. Esperar en la voluntad de Papá Dios. Él lo va a hacer. Él no se va a tardar, no se va a adelantar, lo va a hacer. Lo único, si tú estás pasando este tiempo difícil o ya has pasado, es que Dios quiere mantenerte firme en el camino. No quieres que te desvíes a ningún lado. Algo que yo le decía, que hace rato lo mencionaba: Dios, si tú tienes que bendecirme, si un día voy a tener mucho dinero, que no sea para alejarme de ti. Mientras tanto, dame lo justo y lo necesario. Y eso es lo que hace Dios en este tiempo. Y en este tiempo, mientras
con lo que tú tengas, bendice a aquel que necesita. Y vas a ver cómo Dios va a ir prosperando tu vida de la manera más sorprendente en tu vida. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Espero que haya sido enormemente bendecido el día de hoy a través de la alabanza, la palabra del Señor y aún de los anuncios que has recibido. También te invito a que si estás viendo desde tu casa o en cualquier lugar por medio de las redes sociales, te suscribas a los canales de Génesis para estar al día con lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia, y también te invito a formar parte de esta familia espiritual. Te esperamos cada domingo de manera presencial en el salón o por medio de las redes sociales. Que Dios te bendiga y que tengas una hermosa semana.